Durante el primer tercio del siglo XVI, la generalidad de los habitantes de los territorios de Vizcaya y de Guipúzcoa y más tarde también de Álava ascendieron a la condición de nobles. Para ello, antes debían probar que su sangre era limpia, lo que en el lenguaje de la época significaba que entre sus antepasados no había judíos, musulmanes, conversos ni agotes. Es la conocida como hidalguía universal de los vascos. Una vez otorgada esta consideración de nobleza, a efectos a todo el pueblo vasco, los extranjeros, los forasteros que quisieran vivir aquí debían mostrar que también ellos y ellas estaban libres de esa ascendencia, solo así eran autorizados a residir y a trabajar entre nosotros. Sobre la presencia de extranjeros en el señorío de Vizcaya hablaremos hoy en lo que va a ser nuestra última colaboración del curso con Eusko Ikaskuntza. Juan Aguirre, arratsaldeon. Arratsaldeon, Eva. Que te vas de vacaciones, Juan. Bueno, de momento hacemos un paréntesis, ¿verdad? Vacaciones no sé si va a haber porque hay que trabajar y hacer cosas, pero sí, vamos a parar esta temporadita hasta septiembre y vamos a acabar, si te parece, Eva, hablando de este tema que me parece muy interesante que acabas de presentar a partir de un artículo publicado en los cuadernos de Historia y Geografía de Eusko Ikaskuntza con el título Los extranjeros en Vizcaya en la Edad Moderna, algunos casos reseñables. Este trabajo es el resultado de una investigación a partir de los expedientes de probanza, de hidalguía y de limpieza de sangre de los extranjeros que se afincaban en el señorío de Vizcaya entre los años 1523 y 1814, es decir, 300 años. Y su autor, el autor de esta investigación, que es nuestro invitado de hoy, es José Manuel Cifuentes Pazos, técnico de archivo del Archivo Histórico Foral de Vizcaya. Arratsaldeon, Manu. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bien, pues si te parece vamos a empezar por el elemento central de este relato, que son las leyes del Fuero Nuevo de 1526 que excluían de la comunidad a quienes fueran del linaje, como ha dicho Eva, de judíos, musulmanes, conversos o agotes. A ver, es un tema extraordinariamente complejo, pero bueno, un poco el marco general, ¿cómo nos lo pintarías de cómo se llegó a formular esta segregación, puesto que de segregación se trataba, y qué extensión tenía dentro y fuera del señorío de Vizcaya? Bueno, en realidad se extendía a todo el señorío, evidentemente. Esto es una fijación de alguna manera relacionada con la hidalguía, con el concepto de hidalguía, de nobleza, que tiene unas explicaciones bastante diversas y complejas, pero en este caso sobre todo está asociado con el tema de religioso, con el tema de ser cristiano viejo, es decir, de poder demostrar que por durante generaciones se ha sido cristiano totalmente desde los orígenes más primitivos y que no ha habido mezcla con gentes de otras religiones que ocuparon en determinados momentos la península, como por ejemplo judíos y musulmanes, o moros, también conocidos así. Y en otras zonas, concretamente quizá más en Navarra, Guipúzcoa, pues en el caso, por ejemplo, de agotes también, ¿no? Conversos, por supuesto, también entran ahí en ese capítulo, porque aunque se hubieran convertido a la religión católica en este caso, se consideraba que en muchas ocasiones había una suspicacia con que si esa conversión había sido verdaderamente real y verdaderamente sincera, o en realidad seguían practicando de manera, críptica, clandestina, su antigua religión judía. Esto es genérico, no es exclusivo de Vizcaya o del señorío de Guipúzcoa, sino que también se extendió en toda la corona de Castilla, fundamentalmente. Esto, José Manuel, atañe a todas las personas procedentes de otros territorios, al margen de su condición social, de su clase social. O sea, ¿todo el mundo debía pasar por este trámite? En principio, teóricamente, sí. Es decir, todo aquel siempre que quisiera avecindarse, es decir, establecerse de manera permanente en el señorío, en Vizcaya. No implicaba necesariamente que todas las personas que pasaran por aquí, incluso aunque estuvieran un determinado tiempo limitado, tuvieran esa obligación, pero sí que generalmente se aplicaba de una manera más a rajatabla a todas aquellas personas que quisieran, establecerse de manera permanente y sobre todo que quisieran aspirar a desempeñar cargos públicos. Por ejemplo, en los municipios, en las juntas generales, etcétera. Esto sí que era realmente bastante impepinable en esos casos. Y también en ocasiones lo obligaba a ello precisamente la protesta, la reacción de la gente de su estamento, de su clase social o de su profesión,
del propio señorío, que veía como, de alguna manera, la entrada de estos forasteros y extranjeros, no solo extranjeros en el sentido estricto, sino incluso forasteros de otros territorios, incluso guipuzcoanos, alaveses, del resto de la corona, etcétera, tuvieran que demostrar esa hidalguía, esa nobleza y también al mismo tiempo la limpieza de sangre y el hecho de ser cristianos viejos durante varias generaciones para ser admitidos, digamos, a la posibilidad de ser avecindados y de aspirar a esos cargos honoríficos. Uh-huh. Entonces, José Manuel, por lo que nos acabas de decir, entonces entiendo que, dada esta mezcla tan curiosa que se daba entre genética y creencias, ¿verdad? Porque era un poco esa mezcla, se entiende que... Sobre todo las creencias, eran más importantes, yo creo, la cuestión de la fe que el hecho en sí de una cuestión genética. Genética, de acuerdo. Pero entonces, una persona, por muy cristiana que fuera, si no pertenecía a la fe católica, quedaba exento. O sea, no valía a los cristianos protestantes, los cristianos ortodoxos no estaban autorizados a permanecer en su hogar. No, efectivamente, quizá tendría que haber matizado que específicamente tendría que ser católicos. O sea, cristianos católicos, evidentemente. Los protestantes y ortodoxos en ese sentido se consideraban herejes y por lo tanto eran asimilables a judíos, musulmanes o moros o agotes, etcétera, y conversos incluso, lo que era todavía mucho más, quizá todavía más cruel, no, más extremo aún, ¿no? Uh-huh. Aunque se hubieran convertido al catolicismo, seguía habiendo sospechas de su sinceridad, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo se demostraba la limpieza de sangre, entre comillas, en un momento en el que apenas había registros de identidad? Porque realmente la posibilidad de autentificar identidades, esto es algo relativamente moderno. Sí, evidentemente, por eso he comentado antes que aunque esto era, digamos, un requisito imprescindible para, digamos, ser reconocido dentro de un estatus social elevado y poder aspirar a cargos públicos, etcétera, no se aplicaba tan a rajatabla, digamos, en las clases sociales inferiores o las clases populares, porque evidentemente en muchos casos ni siquiera podían económicamente costearse el procedimiento necesario para probar esta limpieza de sangre, esta nobleza. Y en su caso también llamada vizcainía, ¿no? Si había que probar antecedentes vizcaínos, porque no solamente se utilizaba para avecinarse al señorío, sino que también se exigía a personas de origen vizcaíno que estaban establecidas en otros territorios, por ejemplo de la corona, que quisieran ser reconocidas como hidalgos universales, tenían que de alguna manera demostrarlo también haciendo una prueba aquí en el propio señorío, bien directamente o bien con algún representante. Por ejemplo, para gozar de esos privilegios también en Sevilla o en Valladolid o en Segovia o en América, en las Indias. Claro, un vasco que iba a vivir allí, pues, o una vasca, demostraba su limpieza de sangre y ya a todos los efectos era un noble. Era reconocido como hidalgo, como noble, digamos, de la nobleza inferior, no la nobleza titulada, pero sí gozaba de los privilegios. De la nobleza. Al hilo de esto que ha preguntado Eva, José Manuel, me ha llamado mucho la atención en tu texto cómo hablas de que se organizaban expediciones con funcionarios del señorío acompañando a personas al extranjero para hacer allí en sus lugares de origen, de proveniencia, en Irlanda, etcétera, en Holanda, en Flandes, para demostrar su linaje. Efectivamente, esto, claro, solamente lo podían financiar o costear de alguna manera gente digamos, de un estatus social elevado, gente de la alta burguesía, es decir, de las comerciantes muy acomodados que tenían unos recursos suficientes como para pagar el costo que suponía, que en algunos casos se tenía que ir acompañado tanto del síndico del señorío, el síndico procurador general, uno de los cargos principales del organigrama del señorío de Vizcaya, de las juntas generales, y de la Diputación, como en ocasiones también del síndico procurador del propio municipio en el que se quería avecindar. Generalmente Bilbao, que solía ser el caso más abundante, ¿no? Pero tenía que ir acompañado de los dos y trasladarse nada menos que, si podía, al lugar de procedencia de él, en este caso a Flandes o a Francia o a otros sitios. Era más difícil ya en el caso de Irlanda, porque por el tema de la represión religiosa protestante en Irlanda, pues normalmente no se podían trasladar, o en otros territorios holandeses tampoco, porque evidentemente eran calvinistas, eran protestantes. Pero en ese caso se les eximía, incluso a veces con documentos reales, a través de privilegios reales, se les eximía de tener que hacer esas pruebas, tanto con testigos como pruebas documentales, y se quería hacerlo de la manera más completa.
Y eso tenía unos costes, claro, evidentemente, de viajes, de manutención, de estancia, etcétera. Todo eso lo pagaba la persona que claro, lo tenía que costear la persona que quería ser reconocida como noble, como hidalgo, y católico y limpio de sangre, etcétera, para poder obtener el estatus de vecino del señorío y del municipio del que se tratara, y con eso, a partir de ahí, poder participar en las elecciones municipales, obtener cargos públicos en otras instituciones también, incluso pues en el consulado de comercio, etcétera. Bueno, en tu artículo hablas de casos reseñables que has podido estudiar. Nos llama la atención uno de 2 hermanos vizcaínos, hijos de padre flamenco y madre bilbaína, que tuvieron que presentar las pruebas de que podían aspirar a la condición, podían consolidar la condición de hidalgo que su padre ya había atestiguado cuando se instaló en el País Vasco a trabajar. Por tanto, no se transmitía de forma muy evidente esa condición de hidalguía universal de padres a hijos, si el padre o la madre a lo mejor era de fuera. No, realmente es que no, la normativa no era nada clara en cuanto a la exigencia de derechos a partir de estas pruebas. Entonces, dependía también mucho del poder que tuviera, de la influencia que tuviera la persona en cuestión que quería probar su hidalguía, los recursos que tuviera, las influencias que tuviera, para que se le reconociera tanto a él como a sus hijos, sus descendientes directos desde el principio, los plenos derechos sobre todo de representatividad, de ser elegido, del ser elector, ser elegible, desempeñar cargos, etcétera. Entonces, como había en ocasiones mucha oposición por parte de sus de alguna manera las personas que estaban en su mismo nivel social, pero que eran nativas del propio señorío, pues en ocasiones se ponían bastantes impedimentos para reconocer no solo ya al propio extranjero que había probado su hidalguía y su limpieza de sangre, etcétera, sino incluso en algunos casos hasta sus hijos, y había algún caso incluso de que algún nieto tuvo todavía que hacer una probanza, digamos, para reforzar su condición ya de vizcaíno pleno, de plenos derechos. O sea, paradójico, esto es bastante paradójico. Sí. Es que realmente la razón está en que la legislación, claro, evidentemente nuestro concepto actual del derecho y de la legislación es muy claro, muy paladino, pero en aquella época había a veces un cruce en ocasiones de normas que podían ser a veces que en ciertos casos, por una parte que estaba todo muy fraccionado, según territorios, según municipios, según diferentes tipos de derecho, pues incluso dentro había también aspectos que eran bastante interpretables, ¿no? Y Manu, entre todos los expedientes que has estudiado, que has analizado, el dibujo que te da de los extranjeros en Vizcaya durante el antiguo régimen, ¿cuál era un poco el mapa de su procedencia? Hombre, evidentemente, pues por varias razones, por cuestiones de tipo de proximidad geográfica, pero también por cuestiones históricas, económicas y de relaciones, incluso en algunos casos también políticas. Evidentemente, pues era el colectivo dominante claramente, pues era el de los franceses, que superan generalmente, se puede comprobar, pero de una manera muy sencilla, más de la mitad, más del 50%. Tienen un papel muy importante, curiosamente, los irlandeses, pero es debido seguramente a que a la situación política de Irlanda, a la represión política y religiosa de la Inglaterra, sobre todo de Cromwell, del siglo XVII, en el que al mismo tiempo en el reino de, la corona castellana les ofrece, a través de una serie de privilegios reales, la exención de presentar pruebas como el resto de los que quieren avecindarse, y esto les facilita muchísimo la posibilidad de emigrar y de establecerse, pero no solo aquí, sino en toda la corona de Castilla. También se establecen por toda la zona cantábrica e incluso otros territorios más del interior, de Castilla, de Andalucía, pero esto está inspirado claramente en un concepto de poco de solidaridad católica, ¿no? Ante la represión de los protestantes en Irlanda por parte de la corona inglesa, de alguna manera la corona castellana se ofrece pues como de alguna manera refugio y acoge de una manera bastante muy libre, pues probablemente la que más en toda esta época, a los irlandeses. Y eso explica también un número elevado. Están pues también pero ya en menor número, evidentemente, otras
otras nacionalidades, por ejemplo, flamencos, que sí que tienen una vinculación histórica muy fuerte también desde la época bajo medieval con Vizcaya por el comercio de la lana hacia Flandes y también la exportación de hierro, etcétera, pero a partir ya de que dejan de depender de la corona española o castellana en el siglo XVIII, pues ya se vinculan más con la corona austríaca, el Imperio Austrohúngaro, entonces de alguna manera desciende su número. Y sí que hay también, a pesar de todo, hay ingleses, hay muchos ingleses, lo que pasa es que, claro, no pueden generalmente tramitar estos expedientes de limpieza de sangre tan fácilmente porque lo tienen mucho más complicado el hecho de probar su catolicismo, porque evidentemente Inglaterra, a partir de del siglo XVI, del Enrique VIII, de la Reforma, pues de alguna manera se declara claramente anglicana protestante, ¿no? Entonces, para poder establecerse Vizcaya un inglés, tiene que probar de una manera muy fehaciente, de una manera muy fuerte su catolicismo. Siempre va a haber más sospechas, y lo mismo se podría decir de los holandeses, que evidentemente, incluso quizá más todavía que los ingleses, por eso es un número, curiosamente los ingleses un número es de expedientes, y al igual que los holandeses aún más, es bajo. Pero los ingleses se comprueba que a pesar de que los que se avecinan son pocos en comparación, en realidad siguen comerciando muchísimo con Vizcaya, con el señorío de Vizcaya, y eso viene desde la Baja Edad Media, claro. Evidentemente por todo el comercio de la lana, del hierro, etcétera, y de productos alimenticios que se importan. Es decir, hay una vinculación comercial histórica desde muy antiguo que se sigue manteniendo, aunque ellos no puedan, aspirar en muchos casos a establecerse de manera permanente, pero a pesar de todo la realidad es siempre diferente de lo que en ocasiones aparece en el derecho, ¿no? o en la documentación. No refleja todo lo que, sí se refleja, pero quiero decir, no desde el punto de vista jurídico. Y a pesar como digo, de los enfrentamientos políticos y de guerras que existen, hay muchos ingleses establecidos en esa época en Vizcaya, especialmente en Bilbao, que sobre todo comerciantes, que están algunos de manera más transeúnte, más limitada, pero otros se establecen durante años, y aunque no consiguen en algunos casos el avecindamiento, pero mientras no se les obligue de alguna manera a hacerlo, siguen manteniendo actividades aquí. ¿Y a qué actividad se dedicaban? ¿Al comercio fundamentalmente? Fundamentalmente, sí. Es desde luego claramente, la actividad muy dominante en la mayoría de los casos, por lo menos de avecindamiento que he investigado. Hay otras profesiones, pero evidentemente la diferencia es abismal, quizás precisamente las otras profesiones que no aparecen en estos expedientes es por eso mismo, porque al ser generalmente gente de clases populares o clases plebeyas o bajas, no pueden normalmente iniciar estos procedimientos y viven aquí, trabajan y viven durante años incluso, mientras no se les exija el expediente pero evidentemente no aparecen reflejadas en los expedientes de la misma manera que la gente de clases altas, que es la que puede normalmente costearlos y financiarlos mejor. Y los conflictos geopolíticos que se daban entre la corona castellana, los Austria, por ejemplo, estoy pensando con Francia, la Revolución Francesa, etcétera, ¿todo esto repercutía en la convivencia aquí con los naturales? Pues sí que repercutía, sí repercutía notablemente. Por ejemplo, no hay más que ver, un poco la trayectoria, la documentación de esas épocas, sobre todo judicial pero también administrativa, y en este caso, se comprueba, fuera ya de lo que son los expedientes en sí, que hay, una sucesión continua de guerras, especialmente con Francia en el siglo XVII y con Inglaterra, pues también desde el XVI, XVII y XVIII. Y precisamente en esos periodos, una de las primeras medidas que se toman es automáticamente, primero, reprimir a los nativos de esos países, incluso a los que han probado su limpieza de sangre, su nobleza y están avecindados, sufren represión y en algunos casos pues tienen que activar sus redes de contactos para intentar defenderse de alguna manera, incluso llegando en ocasiones pues a recurrir a la corona, etcétera, a través de provisiones, de cédulas, etcétera, para que se les respete su condición, a pesar de ser de origen francés o de origen inglés,
porque aparte de, en algunos casos, de acabar incluso en prisión, detenidos ven sus bienes, prácticamente que todos sus bienes confiscados, se crean lo que se llaman unas juntas de represalia, precisamente en el momento en que estallan las guerras, las diversas guerras sucesivas que hay, y luego, al cabo de una vez que se concluyen los tratados de paz o se lleva a cabo una tregua o lo que sea, entonces se les vuelve en algunos casos a restituir sus bienes y en cierto modo también su condición social y su aceptación social, pero evidentemente sí que sufren estas represalias. Y bueno, en algunos casos incluso se aprovechan, por ejemplo, en la época de la Revolución Francesa se aprovecha el hecho de ser francés, aunque se lleve años residiendo aquí, se esté avecindado, etcétera, como sospechoso de posible filo revolucionario, digamos, para precisamente por parte de sus rivales comerciales, otros comerciantes nativos, para conseguir, digamos, eliminarlos de la escena, ¿no? Favoreciendo sus propios intereses. Sí, vamos, que incluso aunque hubieran conseguido esa fe de catolicismo y de vecindad, estaban siempre un poco ahí en dimes y diretes. De alguna manera, sí. Evidentemente había una xenofobia, sobre todo más marcada quizá como digo, en estos periodos de guerras, lo que tampoco es extraño porque sigue ocurriendo hoy en día, ¿no? No es nada extraño, vamos, es algo propio de la condición en general humana, pero además precisamente, pues bueno, también se aprovechaba en ocasiones para eso, para eliminar rivales profesionales, ¿no? Sí. En muchos casos. Claro, porque si estamos hablando de gente además con conexiones comerciales, con negocios potentes, claro, pues era una forma... que se enriquecieron mucho, a unos niveles que, claro, generaban una envidia muy fuerte por parte de otras familias de comerciantes nativos, ¿no? Indudablemente. Sí. Los extranjeros en Vizcaya en la Edad Moderna. Juan, recuérdanos, por favor, el título del artículo de nuestro invitado. Sí, es un artículo que además el que lo desee lo puede leer porque está de acceso libre en la página web de Eusko Ikaskuntza, dentro de Baskonia, el cuaderno de Historia y Geografía de la sociedad. El último número, el 44, se titula Los extranjeros en Vizcaya en la Edad Moderna, algunos casos reseñables, y su autor es, quien nos ha atendido amablemente, José Manuel Cifuentes Pazos. Archivero mayor del reino, podríamos decir. En otra época a lo mejor hubieras tenido ese título, ojo. No sé. Eso era mucho aspirar, quizás, ¿no? Del señorío, en todo caso del señorío. Pues eso sí que existía, por cierto, había archivos del señorío desde el siglo XVI. Pues ese era el tuyo, Manu. Ya una raigambre ya bastante fuerte. Ese es el tuyo. Muy bien, José Manuel, pues gracias. Juan, que además hoy estamos de cumpleaños. Pues sí, casualmente, efectivamente, en este último programa de la temporada, pues cumplimos la bonita cifra de 250 espacios de Eusko Ikaskuntza en la mecánica del caracol. Empezamos en octubre del 2010, ¿verdad? A la vez que empezaba la mecánica. Y oye, ¿cómo se ha pasado este tiempo? Y a gusto, te digo la verdad, yo los 250 se me han pasado volando. Vamos, tengo cuerpo para todos 250, Eva, si no me echas... Vamos para 11 años ya en breve, sí, el para 11 años. 6 de septiembre, 11 años. Efectivamente. De programa, 250 secciones ya con Juan Aguirre. Pues nada, un placer. Un placer, además, Eva. Hay que decir otra cosa, que eso ya son cotillos nuestros, pero nos conocimos personalmente cuando empezamos la colaboración y no nos hemos vuelto a ver. Sí, Juan, ¿nos hemos vuelto a ver? Sí, un día fui, porque tenía algún trabajo en Bilbao y pues fíjate, solo 2 veces nos hemos visto. Pero en 11 años nos hemos visto 2 veces. Y sin embargo somos ya como hermanos. Ahí estamos. Bueno, José Manuel, que te tenemos ahí olvidado. Gracias. Bueno, de nada, y encantado. Hasta luego, Juan. Un abrazo. Hasta otra ocasión. Un abrazo, Adiós. Eva. Un abrazo igualmente. Agur. Un divili.